Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, Miriam. Bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, como ya sabemos, estamos trabajando el tema eh, el tema de los ángulos, ¿verdad? Entrando a lo que es el tema de la trigonometría. Vimos ya lo que es la conversión de grados a radianes, de radianes a grados. Vimos que también tenemos la representación en radianes del círculo, ¿verdad? Empezando con 0, después 1/2 de pi, después pi, 3/2 de pi, hasta llegar a 2pi. Ya vimos la longitud de arco, el área de un sector circular. Así que el día de hoy nos corresponde ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es bastante fácil, miren. El teorema de Pitágoras establece relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, el valor al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de sus catetos. En forma simbólica se escribe de la siguiente manera. El lado A, que corresponde, solo permítanme, voy a subir la luz. Bueno, continuamos. Miren, el lado A al cuadrado correspondiente a la hipotenusa es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. B y C son los catetos. La verdad, la manera en la que nosotros nombremos a los lados no importa, siempre y cuando recordemos cuál es, ¿verdad? Cuál es cada cosa. De esta fórmula se obtienen las siguientes, miren. Para una hipotenusa, dice, vean, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Para un cateto B o C, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre los cuadrados entre de la hipotenusa y el otro cateto.
Ejemplo, calculemos el valor de cada una de las siguientes incógnitas. En esta ocasión nos piden el valor de la parte A correspondiente a la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Miren, la hipotenusa es aquel lado, permítame, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Sí o sí debe ser más grande que sus otros lados. Y otra cosa, los catetos se pueden diferenciar de la hipotenusa porque los catetos forman 90 grados. La hipotenusa con otro lado no, forma un ángulo distinto de 90 grados. Entonces, nos dicen, el valor de la hipotenusa A va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, igual a, vean, aquí lo vamos a ir haciendo paso por paso, miren. Raíz cuadrada de A, que es 3, perdón, de 3 al cuadrado, sería 3 centímetros, 3 centímetros al cuadrado, más 4 centímetros al cuadrado, 4 centímetros al cuadrado, ahí está. Bueno, entonces sería igual a la raíz cuadrada, miren. 3 al cuadrado sería 9. Centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Más 4 al cuadrado serían 16. Centímetros cuadrados corresponde, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Ahora bien, miren, 9 más 16 serían 25. 25 centímetros cuadrados más centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Raíz de 25 es 5 y centímetros cuadrados en raíz serían centímetros. 5 centímetros, miren, correspondientes al lado A. Se cumple lo que yo les dije que deben ser más grande que los otros lados. Sí, se cumple, miren. 5 centímetros es más grande que 3 centímetros y es más grande que 4 centímetros. Bueno, vamos a ver otro, ¿no? Aquí nos están pidiendo el cateto C. El cateto C es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, correspondiente a la hipotenusa, menos, miren, atención con este signo, menos 5 al cuadrado, dándonos un resultado de 12 centímetros. Para este, nos dice determinar para el cateto B. El cateto B dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, dándonos un resultado de 21. ¿Se dan cuenta? Pues eso pues es fácil, ¿verdad? No es mayor complicación. Es bastante fácil. No sé si hay alguna duda hasta el momento, pues. ¿Hay alguna duda, pues? No, profe, no hay dudas. No, profe. Bueno, ahora miren algo. Vamos a ver lo que nos dice este ejercicio, ¿vean? Las diferentes fórmulas las podemos resumir en dos. Podemos ver, encontrar el valor de la hipotenusa sumando el cuadrado de los catetos dentro de una raíz. Mientras que para encontrar el valor de cualquier cateto, restamos el cuadrado de los catetos dentro de la raíz. Recordemos que el mayor se le resta al menor. Bueno, vamos a un ejemplo de aplicación. Dice, ¿cuántos metros se desplegó una escalera telescópica del carro de bomberos si el edificio tiene una altura de 8 metros y el carro se ubicó a 6 metros del edificio? Miren este problema de aplicación. Nos están diciendo, miren, que la altura del edificio es de 8 metros. El edificio es de 8 metros. Y dice que el carro está ubicado a una distancia del edificio de 6 metros. Miren, 6 metros.
formamos aquí un triángulo rectángulo, porque recordemos que las paredes con el suelo forman 90 grados. Entonces lo que calculamos es el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa sería la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada. Lo pueden representar así como X, miren aquí, y después hacen vean, vamos a ver aquí. X al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 68. X al cuadrado va a ser igual a 100. Al despejar el cuadrado, debemos ponerlo en raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Sí? 10. ¿Bien? O permítanme, nos vamos a recortar. Ahí está, miren. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Dudas, jóvenes? ¿Se dan cuenta que solamente es una fórmula que debemos utilizar? ¿Continuamos? Bueno, vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver van a ser un tema que nos va a servir bastante correspondientes a triángulos. En específico vamos a ver los triángulos semejantes para empezar. Primero que nada, vamos a ver qué es un triángulo. Como ya lo indicamos, uno de los objetos principales en la trigonometría es la medición de los triángulos. Un triángulo es la unión de tres segmentos que según sea el tamaño de sus lados o de sus ángulos, se clasifican en, vean, vamos a ver la clasificación de los triángulos. Primero, por sus lados, equilátero. Cuando tienen tres lados iguales, equilátero, tres lados iguales. Miren, tres lados iguales, un triángulo equilátero. ¿Ah? Triángulo equilátero. Aquí vamos a ver un tipo de, como por así decirlo, nomenclatura, miren. Cuando vean ustedes estos símbolos, por ejemplo, aquí miren, aquí, lo que les están diciendo con esas líneas es que este lado es del mismo tamaño que este otro y que este otro. Si, por ejemplo, tuvieran dos y tienen esto aquí, nos están diciendo que este lado es igual a este, pero es diferente a este otro. Eso lo vamos a estar aplicando también. Bueno, repito, triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Triángulo isósceles. Cuando se tienen dos lados iguales y otro distinto. Vean, según lo que yo les acabo de decir, entonces yo puedo decir que este lado B con este lado C es el mismo, es del mismo tamaño, pero el lado A no es del mismo tamaño. Miren, ese es el triángulo isósceles. Dos lados iguales y un tercero distinto. Triángulo escaleno. Cuando los tres lados son diferentes. Entonces aquí no podemos hacer nada de las líneas. No podemos decir que este es igual que este porque no es así. Miren, aquí tenemos un triángulo que tiene tres lados diferentes. Repito, equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno distinto. Escaleno, tres lados diferentes. Ahora bien, vamos a ver la clasificación de los triángulos, pero por sus ángulos. Tenemos un acutángulo. Cuando sus tres ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. ¿Bien? Menores a 90 grados. Un triángulo acutángulo. ¿Cuál sería el único que no ingresa por aquí? ¿Vean? Bueno, puede ser así como este, ¿vean? Porque aquí nos pasamos de 90 grados. Y no puede ser un triángulo rectángulo porque tenemos los 90 grados. Entonces debe ser los tres ángulos menores que 90 grados. También tenemos el triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos es de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Miren, un ángulo recto correspondiente a 90 grados.
un triángulo rectángulo. Tenemos un obtusángulo, el cual es cuando tenemos un ángulo mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Por ejemplo, aquí miren. Cuando tenemos un ángulo que sea más grande de los 90 grados, pero menor que 180, es un obtusángulo. Características de los triángulos, miren. Todo triángulo equilátero también es equiángulo. Miren, si yo les pongo, digamos, en el examen, un triángulo equilátero es igual a un triángulo equiángulo, la respuesta es correcta. Porque si ustedes se dan cuenta que, miren, si tenemos tres lados iguales, obviamente vamos a tener los tres ángulos iguales. Este ángulo va a ser igual que este e igual que este, ¿vean? Van a ser iguales. Triángulo equilátero es equiángulo. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos es igual a 180 grados sexagesimales. En cualquiera, miren jóvenes, en cualquier triángulo que ustedes vean, la suma interna de sus ángulos les debe corresponder a 180 grados. La suma de sus tres ángulos, miren. En esos ejemplos podría ser el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser sí o sí 180 grados. No puede ser ni más ni menos. En todo triángulo, la suma de sus lados debe ser mayor que el tercer lado. En todo triángulo, la diferencia de dos de sus lados debe ser menor que la de sus lados. Es decir, si yo sumo dos lados, siempre esa suma va a ser más grande que el otro lado. Por ejemplo, si yo sumo este lado con este lado, la suma de esos dos debe ser mayor a la hipotenusa. Siempre. Siempre. Igual, ¿verdad? Si sumo la hipotenusa con este cateto, debe ser más grande que el otro cateto. En un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Miren, triángulo isósceles, a cada lado igual, en este ejemplo, pues vendría siendo este lado B y este lado C. Estos dos ángulos, miren jóvenes, son los mismos. Son los mismos, miren. Se le ponen ángulos iguales. En el triángulo rectángulo es el único triángulo cuyos lados tienen nombre. Los lados perpendiculares entre sí se llaman catetos y el lado más grande se le llama hipotenusa. Esto solamente es para el triángulo rectángulo. Para los otros triángulos no se llaman catetos y no se llama hipotenusa. Los dos ángulos de un triángulo rectángulo suman 90 grados sexagesimales, por lo que se dice que son ángulos complementarios. Ya vimos cuáles son los ángulos complementarios y suplementarios, y espero que los estén estudiando. Complementarios suman 90 grados, suplementarios suman 180 grados. Permítanme. Bueno, triángulos semejantes, ese será el tema, miren. Los triángulos son semejantes si existen al menos una relación de semejanza o similitud entre ambos. Los triángulos son semejantes si cumplen alguna de las siguientes propiedades. Todos los lados son proporcionales. Es decir, si crece uno de los lados de un triángulo grande, va a crecer también uno de los lados del triángulo pequeño. Vemos que los lados del ejemplo guardan la misma proporción. El lado A con el lado A' es, digamos, proporcional, miren. Porque nos proporciona un valor de 2. El lado B con el lado B' sería 6.4 dividido 3.4. 6.4 dividido 3.2 sería aquí. Correspondientes a 2. Miren.
Entonces nos damos cuenta que se van a ir cumpliendo, ¿eh? Ahora bien, también tenemos la otra, la otra característica. Si tienen los tres ángulos iguales. Si este ángulo es el mismo que este, vean, vamos a poner aquí. Este es lo mismo que este y de aquí arriba es igual al de aquí abajo. Y por último, si este ángulo con este ángulo es el mismo, entonces son semejantes. Miren, jóvenes, a pesar de que uno sea más grande, son semejantes. Esa sería la segunda característica de semejanza. Tenemos un ángulo igual a los dos lados, se inicia dentro del vértice y son proporcionales. Aquí miren, tenemos lo que viene siendo que si dos lados son iguales e inician en el mismo vértice, también son proporcionales. Miren, porque 8 dividido 4 son 2. 9 dividido 4.5 es 2. En esos triángulos tienen el ángulo C de 25 grados y los lados que se inician en el dicho vértice son proporcionales. Solo que vean los jóvenes. Bueno, ahora vamos a ver lo otro. Miren, dos triángulos en proporción de tales son semejantes. Miren, aquí vean, tenemos un triángulo dentro de otro triángulo. Va. Y si se dan cuenta, miren, el triángulo pequeño también está en las mismas direcciones. Miren, está en la misma dirección. Por lo tanto, también son semejantes. Si están uno sobre otro, son semejantes. Ahorita vamos a empezar a hacer unos cálculos. Miren. Dos triángulos rectángulos son semejantes y cumplen algunas de las siguientes propiedades. A. Tienen un ángulo agudo igual y uno de los catetos proporcionales. En ambos triángulos, un lado agudo mide 40 grados, como el ángulo recto mide 90 grados. El otro ángulo agudo mide 50 grados, ya que en cualquier triángulo la suma de sus tres ángulos siempre es 180 grados. Por lo tanto, los tres ángulos son semejantes, ya que vimos antes que era uno de los requisitos para que los triángulos fueran semejantes. Si todas las dimensiones son proporcionales, también son semejantes. Miren, de 8 para que llegara a ser 2, se tuvo que multiplicar por 2, ¿verdad? 2 por 2 serían 4. 3.5 por 2 sería 7, ¿verdad? 7. Si uno crece, el otro también crece. Tienen un cateto y la hipotenusa proporcional. Si tienen la hipotenusa de la misma proporción, con respecto a cualquiera de sus catetos, también es semejante. Si nos damos cuenta, también hay muchos criterios de semejanza. Y es necesario que ustedes vayan repasándolo para el examen. Condiciones de semejanza. Bueno, entonces, ahora sí. Uso de triángulos semejantes para determinar lados desconocidos. En algunas ocasiones se nos presentan triángulos o aplicaciones de las mismas, donde necesitamos determinar la longitud de algún lado desconocido. Se presentan características de los triángulos semejantes mencionadas anteriormente.
Podemos aplicar una relación entre lado para determinar un lado desconocido. Ejemplo. Encontremos el valor de la incógnita para la figura, para la siguiente figura, ¿vean? Bueno. Miren pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, miren jóvenes? Lo que nosotros vamos a hacer es irlos representando de qué es a qué. ¿Cómo así? Si nos damos cuenta, miren, X es la proporción a 4.5 y 6.5 es la proporción a 0.9. Entonces ahí ya lo tenemos, miren. Sería X es a 4.5, es a 4.5, como 6.5 es a cuánto sería, jóvenes. Espera, permítame. Ah, sí, ahí está. ¿A cuánto sería, mi jóvenes? 6.5, ¿a cuánto sería igual? X es a 4.5, como 6.5 es a 0.9. 0.9. X, miren, X va a ser igual a 6.5. Si 4.5 está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. 4.5. Y esto dividido 0.9. Y al hacer esta operación sería 6.5 por 4.5 dividido 0.9. Permítame, jóvenes. ¿Jóvenes? 6.5 por 4.5 dividido 0.9 de 30. Bueno, sí, está bien. Está bien. Da un resultado bastante grande. Me da un resultado de 32.5. Bien. Correspondientes a este lado, ¿vean? Repito, ¿qué fue lo que hice aquí? X es a 45, X es la proporción de 45, de 4.5, perdón, así como 6.5 es la proporción de 0.9. ¿Vean? X es a 4.5, así como 6.5 es a 9. Al hacer la operación, despejando X, sería 4.5, pasaría a multiplicar, dándonos un resultado de 32.5. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo más ejercicios el día de mañana, jóvenes. Ya esto sería, digamos, uno de los últimos temas que estaríamos viendo antes de entrar a secciones cónicas, si no mal recuerdo. Sí, pero sí es importante que lo vayan, ahí sí que sabiendo, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo por el momento. Nos vemos la próxima clase, el día de mañana, para continuar haciendo unos ejercicios de semejanza de triángulos. No, después entramos a ley de senos y de cosenos, se me había olvidado. Y eso sí a secciones cónicas. Bueno, entonces, jóvenes, pasen feliz día, si no hay dudas, y
vamos a continuar en la próxima clase, el día de mañana. Pasen Gracias, feliz. profe. Vamos a Feliz ver, no, Nos profe. vemos. día. Nos vemos. Adiós, profe. Día Nos vemos, buenas. No, buenas.